Hola, ¿cómo están? Bendiciones. Vamos a tener de esta nueva modalidad nuestro discipulado para todas las familias de Rey de Gracia. Y bueno, hoy vamos a comenzar con un tema que lo hemos titulado Al Dios no conocido. Pero vamos a comenzar como debe ser, orando. Vamos a orar, espero que estés allí con tu familia o juntos en la casa y vamos a orar. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé guía, revelación, Señor, y fortaleza para este discipulado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, para eso tenemos una cita bíblica en Hechos, capítulo 17, versículo 22 al 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Bueno, Pablo le habla a los atenienses, gente, un pueblo, una sociedad que tiene como cultura saber e investigar temas nuevos, razonar, filosofar sobre algo, y había un lugar, Areópago llamado, ese lugar hasta el día de hoy se puede encontrar en Atenas, en aquel lugar, y es donde iban los filósofos, pensadores o parte del pueblo a tener sus pensamientos. Y allí había un santuario, según relata la Biblia. Había un santuario, y lo curioso y llamativo, y es el tema de nuestro discipulado de hoy, que en medio de ese santuario habían erigido un altar al que le habían puesto, el motivo era que era un Dios, pero el eslogan era al Dios no conocido. Es decir, ellos adoraban, pero no sabían quién era. Ellos adoraban a ese Dios, pero no sabían quién era realmente ese Dios. Habían escuchado, eran los tiempos de Jesús y luego de la crucifixión y resurrección, y el tiempo del movimiento de la iglesia, que se oía de este nuevo movimiento cristianismo por el cual ahora ellos habían levantado ese altar que decía al Dios no conocido. Y qué tremendo es saber que los atenienses adoraban a alguien que ellos decían no conocer. Y Pablo les dice: yo acabo de descubrir que ustedes son muy religiosos. Acabo de ver su santuario, está muy bonito, todo muy lindo, pero vengo a hablarles justamente de ese altar, hablarles de ese Dios, que ustedes lo tienen entre ustedes, pero no lo conocen. Y yo hacía un paralelismo con la iglesia. Pablo dice que ellos eran muy religiosos, y puede que nosotros nos convirtamos en personas muy religiosas, es decir, que sabemos cómo llevar una vida cristiana, un lenguaje cristiano, música cristiana, asistir o ser parte de la membresía de una iglesia, y puede que nos volvamos tan religiosos que no estemos conociendo o no hemos conocido nunca a Dios.
Le adoramos, le cantamos, sabemos de Él, pero aún no le conocemos. Y vamos a ver qué es conocer a Dios, conocer a Jesucristo. Y Pablo dice, ustedes tienen santuarios entre ustedes. Y a veces la iglesia, el templo, nuestra casa, se vuelve un lugar de santuario. Es decir, vamos a un lugar, vamos al templo, encontramos una cruz, encontramos un eslogan, encontramos un púlpito donde se habla. Es decir, hay santuarios, hay lugares, hay edificio, hay logística. En la casa hay una Biblia por aquí, una Biblia allá, hay un eslogan pegado en la puerta, en la pared, pero realmente no estamos teniendo una relación, una comunión con Dios que realmente nos lleve a conocerle. Dios quiere que nosotros tengamos una relación personal con su Hijo Jesucristo, a través de vivencias, experiencias, que tengamos una vida dependiente. Por ejemplo, si decimos Dios es proveedor, bueno, preguntémonos en casa, realmente en este mes, en este año, en este tiempo tan difícil que está viviendo el país, la economía, le hemos visto como Dios proveedor, lo hemos probado, porque Él dice, pruébenme en esto, pruébenme en esto, y verán como yo derramo bendición hasta que sobre y abunde. ¿Le conocemos o solo conocemos la historia que Él envió codornices o que Jesucristo multiplicó el pan y los peces? Eso lo hizo en el Medio Oriente. Eso lo hizo el Señor en el desierto entre Canaán y Egipto. Pero Dios quiere hacerlo en tu casa. Él quiere multiplicar los peces y los panes en nuestro hogar también. Y para eso hay que probar a Dios. Para eso hay que conocer a Dios como proveedor. Conocemos de Él que Él es sanador. Pero tenemos experiencia. Hemos probado la fe. Hemos vivido por fe. Hemos creído en un Dios que puede darnos un milagro. Y por eso el Espíritu Santo hoy está diciendo lo mismo. Él encuentra santuarios, pero dentro hay un Dios al que no se lo conoce. El edificio puede ser muy bonito, el templo, muy buena logística, muy adornado, e inclusive puede estar hasta lleno de gente, pero peligrosamente puede ser solamente un santuario, porque no le conocemos. Tristemente la Escritura dice, inclusive los demonios pueden conocer más a Jesús que un mismo cristiano. Sí, lo oyó bien. ¿Se acuerda los demonios que salieron de aquel Gadareno, donde Jesús fue a librar a ese muchacho que se laceraba y se lastimaba? De pronto se postró en tierra y dijo, ¿qué quieres, Jesús, Hijo del Altísimo? ¿Qué quieres con nosotros? ¿Vienes a atormentarnos? Es decir, vienes a ponernos el fin, vienes a exterminarnos. Pero mire las palabras, Hijo del Altísimo. Lo reconocen como Dios, saben que tiene poder sobrenatural para echarlos fuera, sabe que tiene poder para atormentarlos. Y los que estaban alrededor, lo curioso es que no habían podido hacer nada por el muchacho que andaba.
en el cementerio, que andaba atormentando, que andaba asustando a la gente, no habían hecho nada y no habían podido hacer nada hasta que no llegó Jesucristo. ¿Será que Jesús en ese momento era el único que podía librarlo? No, no es así. La verdad es que Jesús era el único que tenía una relación personal con Dios, con su Padre. Muy de madrugada, dice la Biblia, iba a orar a lugares solitarios. Le gustaba ir al monte, le gustaba ir a lugares solitarios, le gustaba apartarse y pasar tiempo con Dios, a veces toda la noche. A veces, dice los discípulos, que aparece que por el movimiento de que Jesús dormía con ellos, cerca de ellos, en las mismas tiendas, o alguno se quedaba en la noche haciendo guardia, o en lo que escribieron esto es porque lo vieron. Dice, aún siendo muy oscuro, es decir, todavía no salía el sol, aún siendo muy oscuro, él se levantaba y se apartaba a un lugar. Y la Biblia relata que al despertar, al amanecer, iba y echaba fuera demonios, sanaba a todos los que venían. Él sí conocía a su Padre en profundidad, por lo tanto tenía la fe necesaria para echar fuera demonios, la fe para sanar, la fe para hacer milagros. Él tenía una relación, una vivencia, una vida real con Dios, pero estos no pudieron hacer nada. Los demonios lo conocían, Jesús lo conocía, pero sus discípulos y su iglesia no le conocían. Eso es lo tremendo, al Dios no conocido. ¿Cómo está tu vida personal? ¿Cómo está la mía? ¿Cómo está nuestra familia? ¿Qué saben nuestros hijos del Dios que servimos? ¿Saben que nos tienen que subirse al auto y acompañarnos a la iglesia? ¿Es todo lo que saben? ¿O realmente en casa están teniendo experiencia, vivencias? ¿O realmente en casa ellos saben quién es Dios porque ven a Dios en el ambiente de la familia, ven a Dios en el hogar, ven a Dios actuar, ven a Dios proveer, sostener sus padres, sanar a sus padres, proveerles, ayudarles en sus dificultades? Y además ellos ya están teniendo sus oraciones, ya están teniendo su experiencia con Dios en todas las cosas donde Dios le provee. Por eso, cuando no hay un conocimiento de Dios, que se haga Cristo vida en ti y en tu corazón, vamos a la iglesia atados y salimos atados. Vamos a la iglesia con cargas y salimos con la misma carga de la iglesia. Vamos atados por algo y necesitamos liberación, pero salimos igual. Y no, la iglesia, tu casa, tu lugar de oración, tiene que ser un lugar de despojo, desprendimiento de tus cargas. Tiene que ser la iglesia un lugar de liberación, un lugar de sanidad, porque si no, solo somos atenienses. Estamos adorando y cantando a un Dios que todavía no le podemos conocer. Siempre digo, yo no quiero vivir de una historia que pasó o de historia de otros. Y eso es lo que tampoco debes desear. Yo no quiero solamente leer libros aquí en casa, en la iglesia o en mi biblioteca. Tengo un libro de las historias de avivamiento, un libro muy grande, y hay cientos de avivamientos, de un mover de Dios, lo que Dios ha hecho. Y cuando miro esas hojas digo, ¿cuánto de esto Dios ha hecho en nuestro ministerio? ¿Cuánto de esto Dios ha hecho en tu familia, en mi familia? Porque ahí cuentan los relatos, milagros extraordinarios, sordos, ciegos, alcohólicos restaurados, vicios, familias sanadas, matrimonios sanados. ¿Cuánto de eso hay?
¿Será que Dios se acabó el poder? ¿Será que nosotros no somos merecedores? ¿Será que nosotros no es para nosotros? No. Al contrario, ¿será que nosotros tenemos que conocer más a nuestro Dios? Entonces, para conocerlo, tienes que saber quién es. Y ese conocer de saber quién es te lleva a aumentar tu fe y tu saber. Por ejemplo, Hechos capítulo 17, el versículo 24, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Mire lo que dice. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellos hay. Si Dios hizo el mundo y todo lo que está dentro del mundo, ¿no tendrá Dios para proveernos, para sustentarnos, para darnos y sostenernos? Cuando le conocemos y vivimos y creemos y tenemos esa convicción, no, esperemos. Dios hizo el mundo y todo lo que existe, no podrá darnos a nosotros lo que necesitamos. Y entonces, ¿qué ocurre? Aumenta nuestra confianza, aumenta nuestra fe y nuestras experiencias. Y a medida que aumentan las experiencias, la fe aumenta, porque cuando viene otra experiencia de escasez, usted tuvo ya una antes, donde Dios te ayudó y te proveyó. Y entonces dice, ya Dios nos sacó, nos va a volver a sacar. Dios nos va a volver a sanar. Entonces, ¿qué es aquello que nos preocupa? Si es el Dios que dice, hizo todas las cosas, Señor del cielo y de la tierra. Grabate eso en tu corazón. Él es el Señor del cielo. Es decir, Él tiene el poder para abrir los cielos sobre nosotros. Y también es Señor de la tierra. Todo lo que ocurre aquí está en su control. Y si estás bajo su voluntad, si estás obedeciendo, si estás viviendo su propósito, si estás congregándote, si estás haciendo la obra de Dios, entonces todo lo que pase obrará para bien. Así dice la Escritura. Él es el Señor de la tierra también. Aumenta tu confianza, aumenta nuestra fe. Y de esa manera podemos decir, no solamente podemos decir, debe ser nuestra meta en nuestro corazón: yo quiero vivir de la bendición de Dios. Yo no quiero vivir de ventajas, no quiero vivir de otra ayuda que no sea la de Dios. Eso fue lo que ofendió el corazón de Dios en el desierto, porque Dios quería bendecir a su pueblo. Él les quería dar la carne cada día. Imagínense, la carne era gratis en el desierto, no la debían pagar. Con lo cara que es, no debían pagarle. Él se las daba. El Padre, ahí estaba mostrando su corazón de Padre. Yo les quiero dar de comer. Yo les quiero dar de comer. Y les daba la carne. Y también el pan. Fíjese que el pan y la carne, ambas cosas podrían haber surgido de la misma tierra, o podría haber dado la orden Dios que cazaran a los animales. Entonces, la codorniz, que fue el alimento de ese tiempo, podría haber dado Dios la orden a cientos y miles de aves que cada vez que se fueran a cazarlas, se quedaran quietas. O el pan lo podrían haber ido a retirar a un monte, a una cueva, no sé, se me ocurre en muchos lugares. Pero no, dice que caía del cielo. Eso es una señal, es una simbología espiritual y un mensaje. La bendición viene del cielo.
cae del cielo para los obedientes, para los que conocen a Dios. Dios quería mostrarse, porque ellos estaban en Egipto, y en Egipto no lo conocían, conocían el látigo, conocían la comida que les daban sus verdugos, las escasas verduras y una porción diaria, azote y trabajo arduo. Dios traía un mensaje ahora: se terminó eso para ustedes. Ahora yo les voy a hacer de proveedor, yo les voy a proveer. Quiero que me conozcan, porque ellos habían oído historias, pero nunca lo habían vivido, porque los egipcios eran el Dios proveedor de ellos. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu familia. Dios no quiere egipcios dentro de ti, no quiere egipcios dentro de tu familia, en tu ambiente. Él quiere ser el proveedor, que venga del cielo la bendición. Todas las cosas vengan de Dios. Qué bueno es ser bendecido por Dios, y no como hay personas que obtienen, logran algo, consiguen un puesto por haber hecho trampa, por pisotear a un compañero, por conseguir cosas de una manera extraña, y así ellos dicen: mira qué prosperado que estoy. Claro, de esa forma no es la que nosotros queremos. Nosotros queremos la de Dios. ¿Y qué dice la Escritura? La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza alguna con ellas. Así que continuando en esa misma enseñanza, el verso 26 dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Esta era lo que le estaba hablando Pablo a los atenienses. Pablo le estaba diciendo: Dios ha prefijado un tiempo, Dios, hay una sangre la que se pagó en la cruz. Quiero decirte que todo lo que puedes hacer Dios con vos no es solamente la provisión. Este mensaje no se trata de conocer a Dios para que te provea, para que te dé y te solucione, porque si no seguirá siendo el Dios desconocido. Hay gente que está siendo bendecida, hay gente que está teniendo lo que quiere, pero no está siendo obediente, ni honrando esa sangre que se derramó en la cruz. Entonces sigue siendo Dios desconocido para tu vida. Es necesario que pongas en tu vida el orden y vivas las victorias de Jesús, porque lo que Pablo estaba diciendo, esa sangre ahora ha hecho un solo linaje. Esa sangre, por derramar esa sangre, el Hijo de Dios venció las tinieblas, y esa victoria es tu victoria. Venció la muerte, y vencer la muerte es la eternidad ahora, es tu eternidad. Las victorias de Cristo son nuestras victorias. Las herencias de Cristo son nuestras herencias. Ahora vivimos por su gracia. Ahora vivimos por su poder. Y Pablo termina, y luego de presentarles para que ya no tengan más ese altar que diga al Dios desconocido, dice en el verso 27 al 28 del mismo 17, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque el linaje suyo somos. Para concluir este discipulado, dice aquí: Él no está lejano a ninguno de nosotros. Tal vez está viendo este discipulado, este video, alguien que está lejos de los caminos de Cristo. Tal vez
Te invitó tu papá a sentarte a la mesa, tu mamá a compartir este momento espiritual viendo este video, un amigo, o tal vez sos vos mismo que le diste clic al video, pero estás lejos de Jesús. Y siempre digo lo mismo, uno puede estar aún dentro de la iglesia, pero lejos de Jesús. No está lejos de ti. Tienes que tomar una decisión, retomar el camino. Si nunca le has entregado tu vida a Cristo, tienes que hacerlo. Y si nunca le has o te has apartado, tienes que tomar la decisión. Porque me gusta lo que dice aquí en estos últimos versículos. Por Él, por Jesucristo, vivimos. Es decir, Él nos da la fuerza. En Él tenemos nosotros descanso. Por Él nos movemos. Él prefija un rumbo. Él es nuestro norte. Él es el GPS en nuestra vida. Él es el faro en alta mar, a donde nosotros tenemos que guiarnos, hacia donde nosotros tenemos que ir. Y por Él, dice, somos. Ese somos significa identidad. ¿Cómo está tu identidad de hijo? ¿Eres sobrino, nieto de Dios? Un desconocido como los atenienses no eran hijos, porque no habían recibido a Cristo ni la revelación de la paternidad de Dios. Así que simplemente eran gente religiosa con un santuario, desconocidos. Pablo llegó con la verdad y dice que se entregaron a algunos de ellos, y algunos judíos y mujeres que estaban escuchando también lo que pasó ese día. Y por eso, ¿cuál es tu condición? Identidad. Hoy podemos tomar la decisión de nosotros arreglar y enmendar nuestra vida orando. Vamos a orar ahora mismo por esta enseñanza y por lo que Dios nos ha dejado. Señor, te damos muchas gracias por tu Hijo, por el sacrificio. Señor, queremos conocerte. No queremos caer en el error y quedar envueltos en que porque tenemos santuario o tenemos actividad religiosa o vida religiosa, creemos conocerte. No, Señor, sé que hay más profundidades. Llévanos, Espíritu Santo, a lo más profundo. Queremos conocerte en todas las áreas, pero sobre todo como el Padre que eres. Por eso te revelaste, Señor, el Dios Padre, para que te conociéramos como el Padre que todo nos da, y el Padre que nos cuida, y el Padre que nos ama. Te revelaste como el Dios Hijo, para que te conociéramos como el Dios Hermano, un Dios que está entre nosotros y habitó entre nosotros. Y también te revelaste como el Dios Espíritu Santo, para que te conociéramos como el Dios amigo, consolador, que camina con nosotros. Esa revelación caiga ahora, venga a nuestras vidas. Y si hay alguno que necesita hacer esta oración, no quiero dejar pasar esta oportunidad de que entregues tu vida a Jesucristo y digas conmigo: Señor Jesús, gracias por morir por mí en la cruz. Me arrepiento de mi pecado. Perdona mi pecado, entra a mi vida, sé mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, y finalmente, para cerrar la reunión, honrar al Señor, y en una muestra de gratitud y de honra, vamos a recoger nuestra ofrenda, así que puedes traerla allí a la mesa, el lugar, y después vamos a llevarla a la iglesia. Ya vamos a preparar unos sobres especiales para el discipulado. Nosotros la apartamos también en este día para llevarla a la iglesia y así hacer que el reino avance. Señor,
bendice al dador alegre. Consagro, Señor, cada una de nuestras ofrendas, Señor. Cada una de esas semillas, Señor, vuelvan multiplicadas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Espero que este discipulado te haya edificado, te haya bendecido. Muchas gracias por apoyarnos, por vernos. No te olvides de apoyar nuestro canal de YouTube, que es Pastores Edgardo y Virginia Gamboa. No te olvides de darle suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones de material, contenido edificante que vamos a ir subiendo. Y si crees que alguien necesita esta palabra, no dejes de compartirla con alguien especial a que ames mucho, y así vamos a propagar, vamos a extender el evangelio del reino. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo discipulado. Bendiciones.